Un muy cálido saludo y bienvenida a los y las participantes del curso sobre estrategias de detección y acompañamiento en las situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual que se va a dar en el marco del IPAP. Vamos a tener tres encuentros con esta característica asincrónica. Desde ya nuestro agradecimiento por la participación. Van a encontrarse con un tema que es de muy duro abordaje, pero donde es necesario que todas las personas en la sociedad de algún modo se involucren para poder erradicar esta nueva forma de esclavitud moderna que perjudica a la sociedad en su conjunto. Me voy a presentar, mi nombre es María Julia Moreira, soy abogada, pertenezco a la Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. La dirección de línea en la que me desempeño profesionalmente es la Dirección de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos, y junto con una psicóloga y una trabajadora social conformamos el equipo que en el Ministerio abordan los casos de trata, explotación sexual y prostitución forzada. Eh, Ojalá puedan realmente recabar la mayor información posible y se unan en esta lucha para erradicar esta forma de esclavitud. Y le paso la palabra a mi compañera. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Obviamente que dependerá del horario en que nos puedan ver. Una de las grandes ventajas de lo asincrónico es tener la posibilidad de, cuando uno tiene el espacio libre, poder ver estas clases. Como bien dijo María, van a ser tres clases y bienvenidos y agradecidos siempre porque decimos que estos espacios existen gracias a que están interesados en el tema y se inscriben. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Tatiana Lucero. Yo también soy abogada, igual que María, pero en este caso, si bien pertenecemos a la misma Dirección Provincial de Casos Críticos y Alto Riesgo, en particular yo me encuentro dentro de lo que es la Dirección de Enlace Territorial. Nos encargamos de lo que es incumplimiento de medidas cautelares, como también los dispositivos duales electrónicos. Pertenecemos al Ministerio, ambas en conjunto, y esto es una oportunidad que ha surgido. Es nuestro segundo año ya en este espacio y la verdad que estamos súper contentas de poder arrancar un nuevo año, volver a esta modalidad nueva, también un poco aprendiendo en este tema y esperamos lo mejor, siempre a disposición vamos a estar, vamos a hablarle un poco también de cómo se va a ir desarrollando, pero bueno, siempre obviamente a disposición y más que agradecidas por que se hayan anotado. Luego de las respectivas presentaciones, cuando teníamos la modalidad sincrónica, podíamos conocerlos allí en el momento. Entonces vamos a explicarles cómo va a funcionar. Una vez que ustedes se inscriban, saben que hay el mail que figura en la convocatoria, que es trataipap@gmail.com, con sus datos, se les va a matricular. Quizás algunos ya estén matriculados o matriculadas por haber participado de otros cursos del IPAP, pero se les va a dar ingreso a este nuevo curso. Nosotras vamos a subir las clases a esa plataforma, van a encontrar actividades prácticas, PowerPoint, también bibliografía. Es muy importante que puedan participar del foro de presentaciones para que entre los compañeros y compañeras se vayan conociendo. Siempre es muy importante porque estos espacios que son muy enriquecedores pueden generar también proyectos de trabajo, de pronto intercambiar experiencias. Como dijo Tatiana, siempre vamos a estar a disposición ante cualquier duda, si es que no pueden llegar a acceder a la página. Y también nos parece muy importante y muy enriquecedor utilizar material audiovisual. Quizás algunas de ustedes conozcan el tema en profundidad y quieran reforzar sus conocimientos. Quizás para otras personas sea la primera vez
que vean en forma detallada el abordaje de este crimen, porque estamos en presencia, sin lugar a dudas, de un crimen con características muy particulares. Entonces, es importante que puedan utilizar todas las herramientas que nos permite el curso. Así que recuerden, y este es un consejo que por supuesto lo pueden tomar o no, de poder ir completando las clases por semana una vez que se realizan los trabajos que se les da por consigna. Va a haber un trabajo final para que se pueda evaluar la comprensión de los contenidos. No se califican con notas, simplemente aprobado, desaprobado. Es muy importante que puedan acceder a ese certificado para, no solo por los conocimientos adquiridos, sino también para vuestro CV. Y vamos ahora a compartirles lo que son los objetivos de este curso. Bien, vamos a ver un poco lo que es la presentación, bien como dijimos, estrategias de detección y acompañamiento en las situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Vamos a ir, como bien dijo María, por lo que es los objetivos propios de este curso. En particular, lo que intentamos hablar un poco es de cuáles son los objetivos generales, pero también hablamos de objetivos específicos. En lo que refiere a objetivos generales, hablamos de facilitar herramientas teórico-prácticas junto con estrategias de abordaje en las situaciones de trata. Obviamente, si bien vamos a hablar un poco de lo que es la trata de personas en general y los tipos de tratas, como para ampliar el conocimiento y hacer algo un poco más abarcativo, la idea principal es centrarnos en lo que es la explotación sexual a fines de poder concientizar, capacitar y fortalecer las tareas de acompañamiento de los equipos interdisciplinarios. Muy fuerte va a quedar la idea y resalten esto de la idea de interdisciplina. La vamos a ir viendo a través de cada uno de los encuentros, la importancia de la misma y lo que va a resignificar en este acompañamiento específico. Cuando hablamos de concientizar, hablamos también un poco de explicar que no solamente nos referimos o vamos a limitar estos encuentros a el acompañamiento directo de estas personas, sino también a todo lo que es la parte de concientización y trabajo previo a fin de poder evitar que se den este tipo de delitos y capacitar a quienes se encuentran no solo en especializaciones propias de género, sino también a quienes son efectores directos dentro de diferentes ámbitos en cual lo que tiene que ver dentro de la provincia y también a nivel municipal. Así que vamos a hablar un poco de esas herramientas que nos van a permitir, obviamente, identificación, acompañamiento y sobre todo concientizar de manera previa. Cuando ya hablamos de objetivos más específicos, vamos a hablar de la comprensión de esas herramientas, es decir, vamos a hablar de qué herramientas tenemos, vamos a ver un poco lo que es la legislación, vamos a ver también cuáles son los pasos a seguir, cuáles son las partes, vamos a plantear un montón de herramientas, pero que si esas herramientas no son bajadas dentro de un conocimiento situado, no vamos a poder utilizarlas. Es decir, vamos a hablar de una estrategia metodológica de abordaje y acompañamiento de este tipo de situaciones y vamos a conocer las estrategias que nos van a dar un inicio de una detección primaria que va a ser muy importante para saber si nos encontramos o no en una situación de trata con fines de explotación sexual, diseñando siempre un enfoque integral, es decir, vamos a verlo de una manera total, no nos vamos a limitar desde un aspecto solamente procesal o desde un aspecto psicológico, sino que vamos otra vez y volvemos con esto, la importancia de la interdisciplina y las miradas que vamos a tener sobre este tipo de delitos. Vamos a hablar de un enfoque integral y las redes de articulación. Vamos a hablar también de los organismos provinciales y nacionales que intervienen en este tipo de tratas que nos funcionan como herramientas que vamos a tener a disposición dependiendo dónde nos encontremos y la situación particular. Siempre vamos a articular con estos organismos y también con los diferentes actores de la comunidad. También vamos a explicar un poco la función importante que tienen las organizaciones, no solo todo lo que es entes y organismos estatales, sino también otras organizaciones que acompañan ya en una etapa más posterior y que también reviste una gran importancia fuera de lo que es el ámbito judicial. Bueno, como Tati les dijo, nosotros le decimos Tati a ella.
Vamos a, a tratar lo que es el abordaje y acompañamiento en situaciones de trata, pero también vamos a otorgar algunos tips porque hemos tenido en ediciones anteriores participantes que pertenecen al área de educación, donde es muy importante el tema de la prevención en materia de trata de personas. Cómo lograr evitar que se configure este crimen que no solo tiene graves consecuencias para quienes lo sufren, sino también para todo el entorno y para la sociedad en su conjunto. Para comenzar, y le vamos a dar la palabra a Tati, es para poder abordar bien el tema de trata de personas, entrar en el ámbito propio de nuestro curso, debemos aclarar algunos conceptos que quizás ustedes los tengan incorporados, el género, patriarcado, estereotipos, para saber por qué hay ciertas personas que son víctimas de este tipo de delitos. Así que le cedo la palabra a Tati. Bien, un poco los venía adelantando María y nos planteaba los conceptos que vamos a traer, en específico vamos a traer conceptos que nos iban de punto de partida dentro de lo que es las cuestiones de género y partiendo de la base de que no todos los participantes que vamos a tener se especializan en género, lo tenemos conceptualizado para un espacio amplio para diferentes efectores dentro de lo que es la provincia y los diferentes municipios. Así que bueno, partimos de la base, quisimos con esta filmina traer lo que son conceptos básicos que nos van a poder ayudar y acompañar para introducirnos dentro de este tipo de delitos, en particular el patriarcado, lo quisimos poner en el centro porque obviamente es el sistema que va a avalar este tipo de delitos y otros tantos delitos que van en contra de no solo las mujeres, sino también las disidencias y los cuerpos feminizados. Un poco vamos a hablar de ciertos conceptos y desde un principio siempre lo planteamos y con las experiencias de los diferentes encuentros que hemos tenido, no vamos a hablar de generalidades, sino que vamos a hablar de porcentuales altos, de situaciones que se repiten, que por ahí son más constantes, tanto en lo que habla dentro del delito como también en situaciones que hablan de quienes forman parte, tanto quienes forman parte como también quienes son víctimas dentro de este tipo de delito. Obviamente que el patriarcado es el sistema que va a avalar este tipo de situaciones. Vamos a hablar que desde una base en la diferenciación de lo que es el sexo y el género, vamos a plantear la diferencia propia entre estos dos conceptos. Obviamente el sexo tiene que ver con una cuestión de la medicina en la cual se identifica a la persona por sus genitales, diferente al género que si bien ambos son bilaterales, es decir, que se fundan en dos tipologías encausadas, eh, el género tiene que ver más con la construcción social del rol propio que se le otorga a cada uno de ellos. Por un lado, todo lo que es lo masculino y por otro lado lo femenino. Va a generar un rol muy importante estos conceptos porque son conceptos bilaterales, como dijimos, que tienen dos lados y que lo que hacen es encauzar y objetivar a, en este caso, los cuerpos feminizados. ¿Por qué? Desde donde planteamos el género, obviamente que los cuerpos feminizados tienen una visual en la cual son un objeto de mercancía propia para el consumo, por la cual su valor tiene que ver con el comercio y un valor de objeto mercado. Esto tiene que ver con una concepción obviamente patriarcal en la cual se fundamenta de que van a ser cosificados estos cuerpos feminizados para el consumo y por ende si son objetos se le pierde la calidad obviamente de persona que tenga derechos, que puedan ser escuchados, que puedan tomar decisiones, hablan de un perfil de, obviamente, el género femenino como el débil, el que va a ser objeto de digamos, de traslado propio, que no va a tener sus propias decisiones y que esto obviamente va a avalar, y lo vamos a ver en lo que son las etapas de este tipo de delitos, esto del objeto. Vamos a ver una mujer que es captada, o en su mayoría mujeres, pero no son las únicas las mujeres. Vamos a ver que son captadas estas personas, que son trasladadas y que son recibidas como si fueran simplemente un objeto. Entonces vamos a ver este proceso y
en particular queríamos, no queríamos dejar de hablar sobre estos conceptos que plantean la base para partir de ahora en adelante. También cuando hablamos un poco de el género y las funciones, lo vamos a ver también que siempre decimos, no solamente son hombres quienes se encuentran en cada uno de los pasos de este tipo de delitos, sino que también vamos a encontrar mujeres y cuerpos feminizados que van a tener sus propios roles que a la vez se van a coincidir un poco con estos roles de género. No va a ser casualidad las instancias o partes donde encontramos mujeres y en cuáles encontramos hombres. Hay otro concepto muy importante que debemos destacar a la hora de abordar esta introducción para luego adentrarnos en lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y que tiene que ver con los estereotipos. Seguramente han oído hablar de los mismos, han tenido su propia experiencia en su vida personal o en sus trabajos. En este caso, más allá de la definición que ustedes puedan tener, y les pedimos que lo tomen muy en cuenta porque la primera tarea va a versar sobre los mismos. Tomamos la definición de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa oficina que fue creada por la doctora Carmen Argibay, una mujer que hizo mucho por el feminismo, por los derechos de las mujeres y de las diversidades. Y se lo define como aquella visión esquematizada y socialmente consolidada por la cual, como resultado de una construcción histórica cultural, se asignan características, cualidades y responsabilidades a un colectivo de personas que responde a un proceso de simplificación del mundo arraigado y aceptado por la sociedad que los crea. Quizás puedan pensar que es una definición un tanto compleja, pero en realidad nos está diciendo que hay ciertos roles que han venido históricamente asignados a ciertos grupos, que los han encasillado y que son en gran parte responsables de que estemos atravesando aún más allá de los avances que las mujeres, que las diversidades han tenido, que todavía sigue existiendo una sociedad patriarcal. Con esto tampoco queremos herir la susceptibilidad de nadie porque nos ha tocado que cuando algún hombre participa, que por supuesto todos y todas están invitados e invitadas a participar, el patriarcado ha hecho mucho mal no solo a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Y cómo se manifiestan estos estereotipos? Por ejemplo, establecer esas características determinadas a un hombre, como que el hombre es valiente, como que el hombre es fuerte, que el hombre puede llevar a cabo tareas que las mujeres no pueden llegar a realizar. A diferencia, por ejemplo, si tomamos lo que es el ámbito judicial, por ejemplo, tomar que a un hombre se le otorga ese estereotipo o se le asigna de tomar una declaración a un imputado de delitos graves o trasladar expedientes que son muy pesados, se le asigna ese rol de protector, especialmente de las mujeres. A diferencia de lo que ocurre con las mujeres, ¿no? Esa cuestión o esas características que se le da de mujer sensible, al cual suele asignarse todas las tareas de cuidado. Y en realidad hoy la realidad valga la redundancia, nos muestra que hay mujeres que pueden llevar a cabo tareas que antes se consideraban propias de los hombres, que no está mal y que es muy bueno que los hombres puedan llorar y puedan expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, lo que buscamos en esta primera tarea que les vamos a dejar y que les van a encontrar en la plataforma, es que compartan esos estereotipos que han experimentado, que seguramente todos y todas los hemos experimentado en el lugar de trabajo, puede ser en el actual o en otro trabajo anterior,
y que nos manifiesten cuál sería la estrategia para poder erradicarlos. Y después, bueno, sería bueno que lo pudieran compartir también en el foro para poder enriquecernos y quizás la respuesta de algún compañero o compañera sirva para poder erradicar algún estereotipo que se está configurando en el lugar de trabajo o en la vida de otro colega. Gracias. Bien, muy bien. Así que van a, espoleando un poco, van a poder ver las actividades dentro de lo que es el aula virtual, van a poder visualizar, como bien dijo Mari, todo lo que es información. Estos Power los vamos a subir para que puedan acceder a los mismos y para que puedan visualizar todo lo que es bibliografía y acompañamiento. Lo que vamos a hacer a continuación, sabemos que es un poco pesado, pero lo vamos a hacer rápido, flexible. Vamos a hablar un poco de lo que es la legislación propia que regula este tipo de delitos y para poder entender también en el marco de cada una de estas qué es lo que se suma, qué es lo que trae y cuál es el beneficio propio de la legislación. Sabemos que es muy importante que sobre todo este tipo de delitos estén regulados, pero bueno, ver un poco desde dónde partimos, cómo llegó a nuestro país y también un poco cómo fueron cambiando los paradigmas y la visión que se tiene propiamente de este tipo de delitos. Bueno, como Tati les compartía, en primer lugar vamos a ver la legislación internacional, que es la que ha dado el puntapié para que se comenzara en cada uno de los estados parte a legislar sobre este tema. Queremos decir que en la mayoría de los países que conforman nuestra humanidad, este delito se configura. Quizás la diferencia, y esto lo adelantamos, puede llegar a ser que en los países desarrollados existen políticas para lograr descender el crimen o que hay políticas reparatorias para las sobrevivientes o los sobrevivientes de este crimen. También decirles que uno puede preguntarse por qué, si hay tantas personas trabajando, si hay organismos, si hay legislación, el crimen sigue configurándose. Y es porque es, de acuerdo a las Naciones Unidas, es el tercer negocio que da más renta en el mundo luego del tráfico de armas y de drogas. Se cree que es aproximadamente 32.000 millones de dólares por año, una cifra realmente sumamente elevada, con la diferencia de que aquí, como bien Tati lo dijo en su presentación, estamos hablando de seres humanos, los cuales se les vulnera todos sus derechos y que son consideradas cosas. Y nos vamos a trasladar a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Dentro de la misma, en el año 2000, los Estados partes de Naciones Unidas sancionan el Protocolo de Palermo, que es el documento que nos sirve de base para entender este tema de la trata y que ha sido tomado como modelo por cada uno de los Estados partes. Este protocolo complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La trata de personas es crimen organizado, al igual que el ciberdelito, al igual que los estupefacientes. Luego, en el desarrollo de nuestros encuentros, vamos a ir viendo la íntima relación que existe entre la droga y la trata de personas. Y este protocolo de Palermo, que se llama así porque fue firmado en Palermo, Italia, establece la definición, y es una definición muy rica porque nos va a definir qué es trata de personas. Se entenderá, y se los voy a leer, pues un poco largo, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de las fuerzas u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Vemos que la definición que está consagrada en el artículo 3, en el inciso A, es sumamente rica porque luego lo vamos a ir viendo. Están mencionadas cuáles son las etapas del crimen, cuáles son los medios por los cuales una persona puede caer víctima de esa red de trata, y también se establecen cuáles son los diferentes tipos de trata. Cuando en muchos países, especialmente en los países nórdicos y en Estados Unidos, se habla de esclavitud moderna o de la nueva esclavitud, pero no es esa esclavitud que nosotros hemos aprendido en el colegio, del esclavo atado a un determinado lugar, sino como lo ha establecido el fiscal de la Protex, que es uno de los organismos que luego vamos a analizar en detalle, la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual, el doctor Marcelo Colombo. Él manifiesta que esta esclavitud consiste en que una persona no pueda desarrollar ese proyecto de vida que tiene. Todos los seres humanos tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos una vida por delante, y cuando se cae víctima de esta red, de estas redes de trata que funcionan muy inteligentemente para poder captar a las víctimas, esos proyectos, esos deseos, esos anhelos se vienen abajo. Por eso es tan importante, como dijimos al principio, unirse a esta lucha, y a medida que vayamos viendo y avanzando en el grupo vamos a abordando otros conceptos, y quédense con una palabra muy importante que el propio protocolo de Palermo da, que es la vulnerabilidad. Le paso la palabra a Tati. Bien, bien. Ahora vamos a continuar con lo que es ya la legislación nacional y la legislación provincial. Fue muy importante, obviamente, que fundaron las bases, si bien lo explicó Mari, que también le decimos Mari, como a mí me decimos Tati. Fue muy importante para sentar las bases, ¿no? Empezar a hablar de no solamente del delito en sí mismo, sino también de, obviamente, la prevención, la sanción, pero también todo lo que es el acompañamiento posterior y las políticas reivindicatorias, como bien explica Mari, qué importantes son, y vamos a ir viendo también un poco cómo afecta cada una de las situaciones en particular, posterior y por fuera de todo lo que es la situación procesal. Bien, en lo que refiere a la legislación nacional, nosotros en el 2008 surge lo que es la ley 26634, que fue una ley muy importante, es la primera vez que se regulaba este tipo de delitos y traía obviamente el reconocimiento propio y la existencia del mismo, junto con la creación de sus propias sanciones, la definición de los mismos, pero como toda ley no era perfecta. En este caso particular, la conflictiva más grande que tenía, que no tenía que ver ya con esta visual, recordemos lo que traemos, ¿no? De esta idea de patriarcado y diferentes ideas sobre el género y el sexo. Bueno, en este particular, en esta ley, la 26634, lo que hacía era distinguir si la persona que había sido víctima de este tipo de delitos era mayor o menor de edad. Si la persona era menor de edad, pues no había consentido y nos encontramos frente a una situación de delito. Pero en el caso de que la persona tuviese más de 18 años, la situación cambiaba, dando lugar a que la persona pudiese consentir este tipo de situaciones. En realidad decía que el consentimiento existía, que la persona tomaba la base de que podía consentir con 18 años y que en realidad nos encontrábamos en este tipo de delitos cuando se daban ciertas situaciones como el uso de la fuerza, como situaciones de vulnerabilidad que tuvieran que ver con la persona víctima, que lo que hicieran fuera, digamos, esta posibilidad de consentir se viera afectada. Entonces daba la posibilidad de que pudiese o no existir el delito cuando la persona era mayor de edad. Obviamente que esta idea nada tenía que ver con la perspectiva de género que tenemos, y que en realidad entender que una persona pueda consentir, y lo vamos a ver, y bien lo vamos a explicar, que este tipo de delitos, y bien Mari lo explicó en la esclavitud moderna,
lo que va a hacer un poco es arraigar con todos los derechos. No es que es uno de, siempre decimos, junto con el femicidio, es uno de este tipo de delitos más fuertes y que más afectaciones traen, no solo para la persona que es víctima, sino también para sus afectos más cercanos, su familia y también sus amigos. Entonces, bueno, un poco la ley 26842, que en el 2012 vino a decir, bueno, no, vamos a partir de otra base en la cual no se va a diferenciar si la persona es mayor o menor de edad, sino que en realidad vamos a hablar que la persona no se puede consentir y nos encontramos frente a este tipo de delitos, y lo que va a hacer es convertir lo que antes era estas afectaciones del consentimiento en agravantes. Esto va a ser muy importante porque sabemos que todo delito necesita que cuando se dan ciertas situaciones sea sancionado de una forma más alta, porque en realidad hablan de vulnerabilidades específicas, pero que el reconocimiento del delito está, es decir, independientemente de que la persona sea menor o mayor de edad. También lo que nos va a traer, y creo que es muy importante, lo vamos a hablar, a ver cuando hablemos un poco de lo que es las etapas, habla de lo que es el ofrecimiento. En la ley del 2008 esta figura no existía, de quien ofrece a la persona para esta red de trata que hablamos, que es esta red negativa, obviamente con la aclaración previa que aunque no haya un conjunto o una red de personas, en este tipo de delitos también pueden ser ejercidos por una sola persona. No hay necesidad de que haya un conjunto o red de personas, pero sí le llamamos la red porque en sus generalidades actúan de esta forma. Si bien hay excepciones, en sus generalidades hablamos de la red. Entonces aparece la figura de quien ofrece, digamos, quien va a identificar situaciones de vulnerabilidad, muy bien lo dijo Mari, tengamos muy en cuenta la palabra vulnerabilidad, y quien ofrece a esta red la posibilidad de que esta persona sea justamente captada, quien va a identificar las vulnerabilidades necesarias para llevar a cabo la comisión de este delito. Esto fue muy importante porque obviamente permitió introducir a responsables que hasta este momento no estaban siendo juzgados y responsables justamente por estos ofrecimientos. También en cuestiones ya más procesales penalistas, lo que va a hacer es aumentar las sanciones o penas frente a este tipo de delitos. ¿Por qué es muy importante? Porque cuanto más alta era la sanción, lo que se hace es no permitir que ciertos beneficios procesales puedan ser obtenidos para las personas que son acusadas en este tipo de delitos. Es decir, lo que hace es imposibilitar que, por ejemplo, se dé un juicio abreviado o una suspensión de juicio a prueba, que es muy importante porque en este tipo de delitos son delitos muy fuertes, muy graves y que verdaderamente van a arrasar con todos los derechos de la persona que resulta víctima del mismo. Entonces fue muy importante esto, llevarle una sanción a incrementarla para poder evitar también este tipo de beneficios para quienes estaban acusados y eran responsables en los mismos. Lo que nos va a agregar además son, como dijimos, estos agravantes que antes eran para la ley del 2008 los que hacían que no se pueda consentir. Bueno, ahora aparecen como agravantes, vamos a tener obviamente el uso de la fuerza, la coerción, el aprovechamiento de una situación de poder, vamos a tener todo lo que es agravantes en referencia a la persona víctima, digo que esté embarazada, que tenga más de 70 años, que tenga alguna discapacidad. Esto también lo vamos a ver y vamos a hablar un poco del rango etario, no nos quedemos en las generalidades, sino que hay varias situaciones, esto también lo vamos a ver, y hablan un poco de la exposición. Como la ley provincial viene en el 2012, lo que va a hacer es traer lo que esta nueva ley, la 26842 de Nación, traía. Ya va a venir creada con todo este tema del consentimiento, con el ofrecimiento, con los agravantes, con las regularidades, ya las va a traer porque obviamente va a dar continuación junto con lo que ya la ley nacional del 2012 traía. Bueno, continuando con la legislación nacional, ya mencionamos en primer término la internacional que sirvió de base y yendo a la ley 26.842, en el artículo 2 se define lo que es trata, que es muy importante que tengan la legislación a mano cuando tengan que abordar este tipo de situaciones donde se manifiesta que se entiende por trata de personas el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Aquí es muy importante, y lo había mencionado también
en la definición que da el protocolo de Palermo. Para que exista trata, se tienen que dar el cumplimiento de ciertas etapas. En primer lugar, el ofrecimiento. Ese ofrecimiento puede ser de un mejor trabajo, supongamos alguien que vive en el interior del país con un muy bajo salario, que se le prometa, sin tener experiencia previa, un trabajo mejor, en muchos casos hasta inclusive en moneda extranjera. Hoy en día, con el tema de las redes sociales, que vamos a dedicar un capítulo también, porque es una de las formas de captación que se hacen, justamente que tuvo lugar a través de la pandemia, se le ofrece a la persona trasladarse a otro lugar y empezar una relación amorosa, sobre todo si esa persona, como bien dijimos, está atravesando una situación de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que no solo es económica, puede ser que en ese momento la persona esté atravesando un mal momento personal, que esté peleada con sus padres, con sus parejas, y eso la hace, por supuesto, vulnerable. Luego viene la captación. A la persona, luego de este ofrecimiento, de ese trabajo, de esas promesas, de tener una vida mejor, se decide captarlas a través de distintos medios. En general, el protocolo de Palermo menciona varios. El principal es el engaño. El rapto tiene en algunos casos lugar, pero fundamentalmente es el engaño, o sea, prometer algo que en realidad luego no va a ser lo que se prometió. Pasa mucho también en las redes sociales, sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, con lo que se comparte, porque no sabemos del otro lado quién puede estar. Puede ser una persona buena, pero también puede haber tratantes. Como les decía, con respecto al uso de las redes, hay que estar muy atentos porque nunca se sabe quién está detrás de la red. Pueden ser personas buenas, pero también puede haber personas que justamente se dedican a captar personas. Una vez que la persona da su consentimiento para ser trasladada a otro lugar, tiene lugar lo que es el traslado. Los tratantes se hacen cargo de lo que es el pasaje, sea en avión o sea en colectivo, un pasaje que nunca se termina de saldar, que siempre da intereses, es una deuda eterna que tienen las víctimas, y en ese traslado las víctimas pierden todo tipo de contacto con su entorno, lo cual también las convierte en más vulnerables y se encuentran cuando son recibidas, cuando son acogidas en un determinado lugar, según los diferentes tipos de trata. Las más comunes que se dan en nuestro país es la trata laboral, y con fines de explotación sexual comienza el verdadero calvario. Allí las personas son privadas de todos sus derechos y quedan a merced de estos tratantes. Por supuesto que las redes están conformadas por varias personas. Lo van a ver lo mencionamos, que vamos a utilizar material audiovisual, y en esto vamos a presentarles videos de una cineasta argentina llamada Sol Bonelli, que fíjense que ella participó hace unos años de un encuentro de mujeres y quedó muy impactada al tomar parte de una mesa donde se abordaba el tema de trata. Se presentó una subvención otorgada por el INCA, el Instituto Nacional de Cine Argentino, lo ganó y pudo realizar unos cortos que son realmente de un valor incalculable. Son de 2012, ya tienen sus años, pero sí nos sirven para que podamos entender con mayor
amplitud y capacidad el crimen. El primero que van a ver tiene que ver con estas características, si bien no está enfocado en la trata con fines de explotación sexual, lo elegimos porque van a ustedes distinguir las etapas de este crimen y lo que la protagonista sufre una vez que es engañada. Si estas etapas no se dan, no hay trata, puede llegar a haber explotación. Supongamos el caso de personas que se quedan en el mismo lugar de origen y que son explotadas, o sea, son obligadas, por ejemplo, a ejercer la prostitución por algún familiar o por algún otro conocido y que tienen que darles un porcentaje de lo recaudado. Allí no hay trata porque no hay un traslado, las personas siguen estando en el mismo lugar, habría una explotación sexual. Bien, y un poco continuando con lo que Mari nos va a plantear, el tema de todo lo que es audiovisual y la utilización de los medios que vamos a tener, bien lo explica ella, vamos a tener los videos de Sol, la verdad que ha sido un gran aporte porque nos va a permitir esto, ¿no? Si bien decimos que son videos que están obviamente generalizados, exagerados y tienen la función obviamente de poder identificar de manera fehaciente cada uno de los elementos, esto a fin de siempre, y hablando un poco de la experiencia que hemos tenido en cuanto también a los videos, que no siempre son situaciones que se dan, no son situaciones generales, no son situaciones particulares, es decir, los videos no están fundados en una situación particular, sino en varias situaciones en la cual Sol ha podido identificar eh, este tipo de delitos y ha conceptuado y realizado estos cortos. En particular, nosotros lo que vamos a hacer en el aula virtual es poner el link para que puedan suscribirse a su canal de YouTube, donde van a poder ver los videos, le vamos a indicar cuál es el video para cada uno de los encuentros y también le vamos a pasar lo que es su Instagram. Es muy importante para ella poder que nos podamos suscribir, poder conocer cuánta cantidad de gente accede a ese material, cuál es la utilización del mismo. La verdad que ella ha manejado una humildad increíble. Tuve el placer de, a través de Mari, poder agradecerle por estos videos y esta oportunidad y la verdad que es increíble también cada uno de los cortos, cómo nos hace ver las diferentes características y los diferentes elementos que surgen en este tipo de delitos. Así que bueno, los van a poder visualizar también en todo lo que es la primera clase. Los invitamos a suscribirse obviamente y a seguirla en sus redes sociales para que también puedan ver un poco. Ella también además de los cortos constantemente está trabajando y haciendo obras de teatro, diferentes encuentros. Tiene una obra que va a estar en diferentes municipios. Así que también un poco para introducirnos en quienes trabajan y hacen arte realmente de estas situaciones y que nos sirven obviamente para poder conocerlas, llevarlas al conocimiento, lo decíamos a un principio, un conocimiento situado y poder ver las situaciones que van a sumar. No es lo mismo solo la teoría que nosotros estamos acá hablando, sino también poder verlo representado, que nos va a ayudar también a comprender mejor todas estas herramientas. Es decir, lo fundamental es partir de estas herramientas teóricas, pero también poder verlas directamente bajadas a tierra. Ahora bien, un poco de lo que hablábamos y continuando, si bien en este específicos encuentros tienen que ver con la trata de personas con fines de explotación sexual, no dejamos de reconocer, y así lo hace la ley 26.842 en su artículo segundo, cuáles son los tipos de explotación y vamos a hablar de los siguientes supuestos. Por un lado, cuando se redujere o mantuviera una persona en condición de esclavitud o servidumbre, esto es bajo cualquier tipo de modalidad. Esto es algo que sumó la ley del 2012 cuando hablaba de las modalidades. Nos va a decir que las modalidades pueden ser cualquiera para que se incluya y no modalidades específicas. También vamos a hablar de cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados. Vamos a hablar de promoción, facilitación o comercialización de prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos. Esto, la ley del 2012 habla ya de servicios sexuales y en este concepto ya de no hablar de objetos, sino de hablar de personas que han sido víctimas. Entonces se habla de servicios sexuales como un nuevo concepto y ya no de consumo, como si nos referiríamos a un objeto en sí mismo.
Cuando se promoviere, facilitar o comercializar la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido, cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho, y cuando se promoviere, facilitar o comercializar la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos. Dentro de nuestro territorio, obviamente que hay algunas que son de, digamos, menor vista que otras, en particular todo lo que tiene que ver con el matrimonio forzado, por ahí se visualizan más en países que tienen otro tipo de cultura, en la cual se ha normalizado este tipo de uniones o matrimonios. No quiere decir que no sucedan en nuestro territorio, pero sí que tal vez se ven en menos cantidad de lo que sería, por ejemplo, la servidumbre o la explotación con fines sexuales. Y también, obviamente, una de las que poco se ven también es todo lo que tiene que ver con facilitar, comercializar o extraer de forma forzosa y legítima todo lo que tenga que ver con órganos, fluidos o tejidos humanos. Como bien ha dicho Tati, aquí la ley establece los distintos tipos de trata. Con respecto al matrimonio forzado, se han seguido las noticias, que seguramente sí, se ha dado mucho en Afganistán con la vuelta del régimen talibán, donde las mujeres han sido forzadas a contraer matrimonio. En nuestro territorio se da mucho con la población gitana y aquí uno se puede preguntar por qué, porque bueno, justamente hay un factor que es el tema de la dote y también se pueden preguntar qué prevalece, si la cuestión cultural o la legislación argentina. Por supuesto que eso va a depender de cada juzgado. Estamos en presencia, después lo vamos a profundizar de un delito federal donde justamente es el fuero federal el que intervenga. Yo recuerdo en uno de mis trabajos que se dio un caso y por supuesto prevaleció la legislación argentina y no lo cultural. Era una muy joven mujer que había sido forzada a contraer matrimonio. Y también con el tema del tráfico de órganos, si bien existe, tenemos una legislación que en ese sentido hace que los porcentajes sean menores. Lo cierto es que en nuestra provincia las cifras más altas y sobre todo que se dan en el conurbano bonaerense son las de trata laboral. Pero bueno, aquí nos centramos en la trata con fines de explotación sexual. Para terminar este primer encuentro, la verdad les comentamos que extrañamos mucho los intercambios que podemos realizar. Vamos a mostrar un gráfico que fue hecho por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que junto con el Ministerio Público Fiscal, específicamente con la Protex, hace unos años, y todavía lo siguen haciendo, efectuaron talleres para capacitar en temas de género y de trata a todo el personal judicial que tiene nuestro país. Siempre lo gráfico ayuda más, van a ver la acción o las etapas del delito, lo que vimos, el tema de la captación, que ya lo hemos explicado, el de transportar o trasladar y el recogimiento, el recibir o el acoger. En esa situación pueden estar años, pueden perder la vida también, en algunos casos son asesinadas, en otros casos mueren. Vamos a adelantar algo que es muy importante. Esas mujeres, niñas, adolescentes, cuando son ingresadas a este circuito, está comprobado por la jurisprudencia y también por los testimonios de las sobrevivientes, realizan alrededor de 20 pases. A los pases se las denominan las relaciones sexuales obligadas, que son verdaderas violaciones. Imagínense que es muy difícil que un cuerpo pueda sobrevivir o aguantar tanto tiempo. Son pocas realmente las que puedan contar lo que les ha pasado. Por eso es tan importante concentrarnos en la prevención y evitar estas tragedias. Bueno, nuevamente los medios comisivos, que ya lo hemos visto, destacar que el más usual es el engaño y la finalidad de explotación tiene que ver nada más y nada menos que con el dinero.
se lucra con el cuerpo, con la vida, con la integridad de las personas. Así que bueno, aquí termina nuestra primera clase. Por supuesto, agradecerle a Tatiana estar nuevamente un año más compartiendo este espacio, agradecerles a ustedes por habernos escuchado. Esperamos que haya sido, pese a la gravedad, lo más amena posible. Y le dejo al cierre a Tati, nos volvemos a reencontrar en la segunda jornada. Este espacio. La verdad que es muy importante y creo que estos espacios lo que hacen es traer el intercambio. Obviamente que lo extrañamos en la modalidad sincrónica, pero los vamos a estar leyendo en los foros, así que esperamos su participación, que puedan contarnos un poco qué es lo que, de dónde vienen, qué es lo que esperan, por qué decidieron inscribirse en este curso y vamos a abrir esa posibilidad en los diferentes encuentros para que también puedan, lo podamos leer a través de sus actividades. Por eso también las planteamos, quédense tranquilos que no son muy pesadas ni muy extensas, porque también comprendemos que muchas veces es muy difícil llevar el ritmo porque tienen otras responsabilidades y los horarios son difíciles, pero bueno, también queremos conocer un poco también desde dónde vienen y qué experiencia traen y también qué pueden identificar dentro de lo que es su ambiente laboral en el diario, en el día a día, en su ambiente social. Entonces, bueno, más que nada agradecer, obviamente, van a poder visualizar la primera clase, el material, el PowerPoint que presentamos acá, vamos a poder ver todo lo que es las suscripciones tanto para el canal de YouTube como el Instagram de Sol Bonelli y van a poder ver, obviamente, estas clases, así que esperamos sea ameno, nos volvamos a encontrar. Estamos en una nueva etapa sincrónica, así que estamos un poco tomando la costumbre. Y bueno, un gusto, muchísimas gracias y estamos a disposición para cualquier situación o problema que tengan, ya sea con la entrada o con cualquier tipo de los archivos y demás, o cualquier consulta. Así que esperamos estén acá con nosotras y le mandamos un saludo grande. Ah,